¿Qué pasaría si descubrís que todos los resultados que estás teniendo actualmente con tu dinero vienen de algo muy profundo en tus pensamientos? Quédate por acá que vamos a estar hablando de cuáles son esas creencias que frenan tus finanzas. Vamos. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Te doy una cordial bienvenida nuevamente entonces para hablar en este episodio acerca de esas creencias que te están frenando en tu economía. Lo que vamos a hacer es primero comenzar con definir o repasar lo que son las creencias, que puede ser que en algún momento ya te hayas encontrado con estas definiciones o hayas leído algún libro, etc. Lo que vamos a estar haciendo es comenzar a entender a las creencias como esos pensamientos, ideas que están en el fondo de las cosas que hacemos. ¿Y por qué digo en el fondo de las cosas que hacemos? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque muy en lo profundo hay algo que entendemos como verdadero, o por lo menos que le damos la entidad o la autoridad como para que eso lo entendamos como verdadero, y entonces hacemos lo que hacemos porque entendemos que eso está bien, que eso es lo que sí está correcto de acuerdo a nuestra visión. Después podemos entender que eso es lo que debería estar bien de acuerdo a nuestra visión, que las otras personas también lo hagan, etc. Pero no nos vamos a meter con eso todavía, sino que vamos a entender primero qué son las creencias y cómo es que nos condicionan en el uso y en los resultados que estamos teniendo en nuestra vida con la economía, puntualmente en este ámbito en el que estamos abocados en este podcast. Nuestro cerebro es vago, para entenderlo de esa manera. Lo que hace es automatizar acciones. Cuando recién comenzamos a aprender algún tipo de actividad, ya sea tocar un instrumento, ya sea conducir un automóvil, nuestro cerebro está con todas las acciones, con todas las neuronas completamente pensando y completamente activas en que tiene que incorporar esa nueva actividad. Pero luego, una vez que ya la entendió y ya sabe cómo hacerlo, lo automatiza y uno no está pensando en cómo la rueda está girando del auto, en cómo tiene que mover el pie, a qué grado exacto, como cuando le estaba prestando mucha atención en los primeros momentos que hicimos nuestras primeras pruebas de manejo, por ejemplo. Entonces, el cerebro es muy bueno en automatizar este tipo de acciones. Y como es muy bueno con este ejemplo que acabamos de dar, es muy bueno con todo lo demás que pensemos y nos imaginemos. Cuando estamos hablando, cuando estamos caminando, cuando estamos respirando, nuestro cerebro es el que está haciendo todo eso de manera automática. Y de esta misma manera es como hay ciertas acciones que automatizamos a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí es donde tiene sentido las creencias que vamos a estar analizando hoy. Que las creencias se forman, es una formación acumulativa de acciones que fuimos aprendiendo de nuestro entorno, de diferentes entornos en los que nos movimos a lo largo del tiempo. Y por eso es difícil de entender y detectar cuáles son las creencias que están haciendo hoy que actuemos de la manera en la que estamos actuando. Hay un patrón que ocurre y es que primero está la creencia, primero está eso que nosotros creemos como verdadero. Luego ejecutamos acciones que van en coherencia con eso que nosotros creemos y finalmente obtenemos resultados que después evaluamos como que son los buenos, malos, etc. Son los resultados por ahora que estamos teniendo. Esto aplica, como dijimos, para todo. Y vamos con un ejemplo para ver este patrón que vamos a estar hablando. El ejemplo de trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar en general? No quiero decir cada persona puede tener su motivación, pero vamos a poner un ejemplo. Para ir a trabajar puede ser que la creencia es que hay que trabajar todos los días para una empresa, por ejemplo, para obtener dinero. Esa podría ser una creencia que una persona tiene, está dentro de su paradigma que para obtener dinero hay que ir a trabajar para una empresa. Por ejemplo, la acción
es conseguir empleo en una empresa. O sea, creyendo esto, considerando esto como verdadero, la persona luego va y hace todos los esfuerzos necesarios como para conseguir el empleo dentro de una empresa. El resultado que obtiene por hacer esa acción es que consigue el empleo y consigue dinero. De esta manera vemos cómo el patrón se creía, o dentro de su paradigma, dentro de sus principios estaba que para conseguir dinero hay que trabajar para una empresa. La acción es que consiguió el empleo y el resultado es que, bueno, tiene dinero, tiene empleo y de esta manera logró el resultado. Podríamos decir entonces que los resultados que estamos teniendo actualmente son aquellos que resultan de las acciones que hacemos, que a su vez fueron motivados por nuestras creencias, lo que pensamos que hacemos. Y este patrón se repite durante toda nuestra vida y es difícil, pero al mismo tiempo es completamente sano que podamos despegarnos y observar eso que estamos haciendo, ese patrón que estamos teniendo. Esta es una creencia y tenemos miles y miles de pensamientos automatizados en nuestro cerebro que nos hacen accionar, como vimos, de diferentes maneras. Y esto se evidencia en que hay personas que obtienen resultados similares haciendo diferentes acciones. Por ejemplo, dentro del paradigma o de la creencia de que para obtener dinero hay que trabajar para una empresa, hay otras personas que atravesaron otros paradigmas o que atravesaron otras acumulaciones de pensamientos de su entorno que logran los mismos resultados, obtener dinero, por ejemplo, pero de otra manera, ya sea emprendiendo, trabajando para varias empresas al mismo tiempo, o trabajando por proyectos, o trabajando simplemente por temporadas, o incluso, ¿por qué no? Valdría el ejemplo, personas que consiguen el dinero de una manera no tan ética como corresponde. Por ejemplo, en ese sentido también vendría apalancado de ciertas creencias que fueron acumulándose a lo largo del tiempo. Ahora bien, para ir comprendiendo un poquito mejor de dónde, porque estuvimos diciendo que vienen de diferentes socializaciones, o sea, cada vez que interactuamos con diferentes grupos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el primer grupo al que tuvimos acceso fue a nuestra familia, luego fuimos pasando por otros grupos a lo largo de nuestra vida, el estudio, los amigos, el trabajo, la universidad, etc. Según el autor de Los secretos de la mente millonaria, que es un libro excelente, recomiendo que lo lean, el autor se llama Harv Eker, vienen de tres lugares principales en principio. Del ambiente, o sea, las creencias nacen de tres lugares principales. Del ambiente que nos rodea actualmente y con el que crecimos históricamente, que es esto que estábamos hablando, ¿sí? La familia, la universidad, el colegio, el trabajo, los amigos, etc. Luego pueden venir también de ciertos acontecimientos puntuales, ciertos momentos muy puntuales en donde puede ser que se haya atravesado algún tipo de trauma o algún tipo de vivencia tan fuerte que eso haya marcado o impregnado en el cerebro una connotación negativa o positiva, pero fuerte al fin, que eso haya hecho que pensemos de cierta manera acerca del dinero o acerca de cualquier otra cosa en la vida. Y también el tercer punto es que pueden venir de resultados anteriores. Esto muy ligado también a lo anterior, sin llegar a ser un trauma. Si nosotros nos encontramos con resultados que se van repitiendo a lo largo del tiempo, eso también genera un patrón en el cerebro y de esa manera nuestra creencia es que sí, siempre que tuvimos dinero, por ejemplo, nos fue mal, siempre que recibimos una suma de dinero se nos fue de las manos, siempre que recibimos una suma de dinero se rompía el auto, se rompía algo en la casa, etc. Eso fue generando un patrón para indicarnos de que no tiene sentido tener dinero si total igual siempre va a aparecer algo que se lo va a llevar. Estoy poniendo un ejemplo claramente como para que se comprenda que si siempre van pasando algunas cosas de resultados anteriores, también se genera una creencia en ese sentido. Y algunos ejemplos de creencias que podrían estar frenando o no nuestras finanzas, pero al fin y al cabo son creencias que he escuchado a lo largo de mi interacción con varias personas es: el dinero es para gastarlo, por ejemplo, solo se vive una vez, tengo tan poco dinero que no tiene sentido ahorrar, o para invertir hay que tener mucho dinero, invertir es como apostar, tener mucho dinero vuelve a la gente corrupta o mala o avariciosa, mezquina, etc.
Y acá hay que aclarar algo también que me parece muy interesante, y este es un concepto traído también de la PNL, creo, si no me equivoco, que es que detrás de cada creencia hay un valor que las personas están defendiendo, por así decirlo. Entonces, tomemos uno de los últimos ejemplos. Tener mucho dinero vuelve a la gente corrupta o mala, de alguna manera, alguna connotación negativa, coloquémosle. Ese tipo de creencia tiene por detrás un valor de la persona, y un valor podría ser el valor de que es una persona buena. Entonces, como me considero una persona buena y tengo la creencia de que tener el dinero o tener mucho dinero, lo que considere esa persona mucho dinero, obviamente, me va a volver malo. Entonces no quiero ser mala, no quiero ser una mala persona, porque mi valor más profundo es ser buena persona. Entonces, inconscientemente, aunque no me dé cuenta, porque esto, como habíamos dicho, ocurre en un lugar en donde está automatizado ya en el cuerpo, de esa manera me empiezo a deshacer del dinero. ¿Cómo me deshago del dinero? ¿Sí? No es que voy y lo arrojo a la calle, sino que me deshago del dinero comprando, invitando a mis amigos. Es más, podría afianzar más el hecho de que soy buena persona comprando cosas para mis amigos, comprando cosas para mis familiares, regalando, pagando fiestas o pagando invitaciones de almuerzos, de cenas, etc. Porque eso reforzaría el hecho de que soy una buena persona por sobre el pensamiento que tengo de que el dinero me volvería una mala persona. Pero paradójicamente lo que sucede es que nos quedamos sin dinero, esa persona se queda sin dinero. Y ahí pueden venir otras creencias como por ejemplo, mejor pobre pero honrado, que refuerza aún más la creencia anterior, que prefiere ser pobre pero tener honradez, porque uno de los valores que defiende es ser honrado, es la honradez justamente. Entonces, si tiene mucho dinero y es malo, no es honrado, y por eso de esta manera se deshace del dinero. Pero entonces, si es tan difícil encontrar o entender y si esto está funcionando en nuestro software, por así decirlo, en segundo plano, está funcionando sin que sin que nos demos cuenta de que esto está funcionando, ¿cómo hacemos para detectarlos? ¿Cómo hacemos para traerlos a un lugar en donde sí podamos verlo? Bueno, aquí hay un ejercicio justamente que los vengo a proponer como para que empecemos a anotar y a darnos cuenta de cuáles son esas creencias que hoy en día puede que estén causando los resultados que puede que no nos estén gustando en nuestra economía. Y aquí entonces te dejo un espacio, pues pones pausa, anotás en tu celular, anotás en una hoja, en un papel, estos puntos a tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es anotar en una hoja los siguientes comentarios. Vas a salir a investigar, vas a salir a escuchar, es practicar la escucha en 360, que quiere decir escuchar todo lo que esté sucediendo a tu alrededor. Y vas a anotar frases que recuerdes que tus padres te decían acerca del dinero, porque es el primer círculo en donde estuviste. ¿Qué decían en tu entorno familiar acerca del dinero? Cuando llegaba fin de mes o cuando se cobraba el dinero, ¿qué decían? ¿Qué frases decían cuando se hablaba de dinero? ¿Qué es lo que recordás que venía a la mente? ¿Cuáles eran los comportamientos que veías que venían a la mente o al entorno de tu familia? Por ejemplo, estaban felices cuando cuando se cobraba el sueldo, que era en mi caso, por ejemplo, y hacia fin de mes, ¿cuál era el estado de ánimos que vos recordabas, mejor dicho, que tenían en ese momento? En segundo lugar, ¿qué frases o qué comportamientos ves de tus amigos, otros familiares, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Qué dicen ellos cuando hablan acerca de dinero? Si no escuchan algo, pregunten. Pueden preguntar a sus amigos, familiares, etc. ¿Qué pensás de los que tienen dinero, de los que ahorran, de los que invierten, etc.? También escuchen en su entorno, en la calle, cuando van en los medios de transporte, cuando van viajando hacia el trabajo, cuando van hacia algún lugar en particular. Pueden escuchar qué es lo que están hablando, sin que las otras personas se den cuenta que los están escuchando de cerca, por supuesto, pero de qué hablan en cuanto a algunos tópicos que toquen el dinero, por supuesto. Y acá les dejo algunos tópicos
posibles para que presten atención, porque si no, para que no se dispersen mucho. Presten atención en todo lo relacionado al dinero, ¿no? O sea, cuando se habla de los millonarios, del ahorro, del sueldo, el empleo, del dinero en particular, ¿no? De las inversiones, tarjetas de créditos, de la jubilación, de la crisis económica, de la pareja y el dinero, de la familia y el dinero, de la pobreza, de la riqueza, de la desigualdad, del fracaso, el éxito. ¿Qué significa el éxito? Si lo relacionan con el dinero o no. Una vez que anotaron todo eso y que hicieron ese estudio de campo, empiezan algunas preguntas importantes que se pueden hacer y, por supuesto, responder a ustedes mismos. Y te dejo por acá esas preguntas, por supuesto, para que las vayas respondiendo y de esta manera traerás un poco más de luz a estas acciones que están influyendo actualmente, porque todo lo que pasa en el entorno te influye de alguna manera, pero la idea es hacerte consciente de que eso está sucediendo y luego proyectar y preguntarte qué vas a hacer con eso que estás sintiendo. Te dejo las preguntas por acá, que ¿es realmente así? Esa es una pregunta que te haces de acuerdo a las anotaciones que hayas hecho. ¿Siempre es así? Por ejemplo, ¿todos los ricos son malos? Es cuestionar esta universalidad de las cosas que las personas a veces hacemos. ¿En qué sentido son malos? Si, por ejemplo, seguimos el mismo ejemplo, ¿sí? ¿No habrá alguien que piense diferente? ¿No será que hay un solo rico o persona que tenga mucha plata que no cumpla esos estándares? Porque con uno que no cumpla los estándares ya no se cumple el otro estándar, que es que todos son malos. Entonces, ¿en qué se basan esas otras personas que piensan diferente? ¿Qué acciones estoy haciendo yo que responden a ese tipo de pensamientos? Son preguntas de autoanálisis que está bueno respondernos, y te puedo asegurar que solamente este ejercicio te va a traer muchísima luz para entender qué es lo que estás pensando vos cuando hablas de dinero con otra persona. Esto implica también una autoobservación. ¿Qué frases te vienen automáticas cuando hablas del dinero? El dinero es el origen de todos los males, por ejemplo. ¿Lo repetís? ¿Lo decís en algún momento? ¿Qué decís cuando decís de dinero? Porque eso que te sale automático está bueno que te lo empieces a plantear. ¿Siempre es así? Esto que estoy diciendo me está condicionando y te está haciendo que ejecutes acciones que luego son parte de los resultados que estás teniendo hoy en día. Te dejo entonces este ejercicio para que lo hagas, y cualquier duda me puedas consultar en las redes que voy a dejar acá en la descripción del podcast. Y por qué no, también los resultados que obtuviste de esta actividad que te planteé. Si te diste cuenta de algo, de qué te diste cuenta, y lo compartimos con toda la comunidad también. Hasta acá el episodio de hoy. Hoy encontraste un concepto más, un dato que te puede servir en tu economía, pero ahí no termina todo. Falta lo importante. ¿Qué vas a hacer a continuación? Aplica esto que aprendiste con un pequeño paso, una pequeña acción, como anotar lo que escuchaste o agendarte una tarea. Si tenés alguna duda, me podés escribir en las redes, y no te olvides de compartir este podcast con quienes más querés. Nos vemos en la próxima.